queremos empezar con él, si te parece. Sí. Pero hay un comentario que creo que tú pongas ahí que dice, creo que es de Ale, que Cejudo dijo una cosa, y esto hay que aclararlo porque esto puede... Dice, Cejudo dijo que Brandon ofendió a los brasileños. Ponlo un momentico si puede. Mira, esto es lo que están escribiendo mucha gente para criticar a Brandon Moreno y justificar el lanzamiento de botella, de popcorn, de hot dog, de lo que sea, y la lluvia de improperios y de cosas que le tiraron a Brandon Moreno cuando terminó la pelea en Río de Janeiro. Oye, no hay justificación. No hay justificación, y aparte yo no creo que él lo hizo en mala onda. Yo, cuando él dice perro, yo creo que fue un gesto de alegría. Yo no creo que fue ofensivo. De verdad que no creo que fue ofensivo. Quizás pudo haberse entendido mal, pero no es para que hubiera provocado la reacción que provocó en el público brasileño. Todo el mundo sabe que Cejudo y Brandon Moreno tienen una larga animosidad que data de aquel Ultimate Fighter, donde cierto. Cejudo eligió a otros peleadores y lo dejó fuera. Tú sabes, habían entrenado juntos. De alguna forma, Brandon era un protegido de Cejudo, pero en aquel momento Brandon se sintió dejado, abandonado por su maestro. Y a partir de ahí, las cosas comenzaron a tomar un cariz diferente, al punto de que se han dicho cosas entre dos figuras que debieron haber mantenido cierto respeto. Yo creo que aquí el más culpable de todo es Cejudo, porque Cejudo, Cejudo venía prediciendo, Eduardo, toda la semana un triunfo para Figueiredo. Cejudo venía diciendo que Figueiredo iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, iba a hacer aquello. Al final reconoció, eso hay que decirlo así, reconoció el triunfo de Brandon Moreno y explicó en su canal de YouTube por qué había ganado Brandon, sobre todo en la parte del striking, lo que Brandon había hecho para anticipar a el Daush la guerra. Ahora está diciendo que Figueiredo cuando suba a 135 va a hacer muy bien las cosas, pero evidentemente ya las cosas buenas terminaron y ahora está diciendo que de alguna forma Brandon Moreno mereció el tratamiento que fue víctima de parte del público brasileño, porque él dijo que eran unos perros. Y yo siento que no fue así. Yo siento que fue como parte del grito de alegría. Es como decir... Cabrones. Hubiera dicho cabrones también, me parece a mí. También me parece. Entonces, yo no estoy hablando por él, ni lo puedo garantizar, ¿no? No, es que, oye, yo conozco no, pero he visto miles de formas de cómo se conduce, de cómo habla Brandon Moreno y para nada creo, él incluso tal vez tenga algún tipo de decepción, porque Brandon Moreno pensó, Eduardo, y esto lo dijo, no solamente me lo dijo a mí, se lo dijo a varias gente, él pensó, bueno, yo voy a ir allá, yo voy a dar mi mayor esfuerzo, yo voy a hacer mi despliegue de las mejores virtudes que tengo y el público brasileño, gane o pierda, va a ver lo que hago yo, va a ver lo que yo soy capaz de producir encima del octágono. Y él pensó que en base a talento y en base a merecimiento, el público brasileño le iba a dar una ovación y nada de eso, en lo absoluto. Fue todo lo contrario. Hay un momento que tú dices, ¿sabe qué? Que se joda, o sea, yo estoy tratando aquí de hacer las cosas bien hechas, estoy tratando de caerles bien a ustedes, pero ni modo, no hay forma. Es como cuando Oscar de la Hoya quería agradar a los mexicanos y nunca, hasta el día de hoy, lo ha podido hacer. Entonces yo creo que hay que dejar eso bien claro, porque si no se habla de esto, la gente va a pensar que Brandon Moreno hizo lo mismo que hizo Colby Covington en su momento, que llamó que Brasil era un estercolero, un basurero, y que los brasileños eran unos animales salvajes y que sé cuándo. Lo que hizo Colby Covington fue premeditado, fue buscando esa reacción que tuvo. Lo que hizo Brandon Moreno fue parte de una celebración y creo que fue sin ánimo de ofender al público brasileño. Sin embargo, mira todo lo que pasó. Ya dicho esto, si quiere pasamos al futuro de Brandon Moreno. Y te quiero mencionar el ranking para tirarlo como base de las 125 libras, peso mosca, Brandon Moreno, evidentemente, Figueiredo, bueno, Alexandre Pantoja, que estaba ahí en el brasileño y que ya le ganó a Brandon Moreno. Kai Kara France, a quien Brandon Moreno le ganó antes de esta pelea por un knockout. Brandon Royal y Mateus Nichols. Vamos a decir los 5 primeros porque uno pensaría, podemos mencionar más abajo, pero esos son los principales. ¿Qué le depara o qué le puede deparar el futuro a Brandon Moreno en estas 125 libras? Ayer queríamos hablarlo, pero hoy ya tenemos un poco más de tiempo. Eduardo,
mi opinión, y por lo que he conversado con varias personas que están siguiendo esto, es que Alexandre Pantoja es el tipo. Alexandre Pantoja es el tipo. Tú sabes bien, Eduardo, que muchas cosas en la UFC parecen de casualidad, pero no lo son. Muchas de estas cosas son plantadas, como ya cada vez luce más que fue plantado el tema del famoso video donde Francis Ngannou pasa por al lado de Cyril Gane, su maestro. Al final le dijeron, Fernán López. se ha sabido que, oye, ponte aquí y pasa por aquí. Y al final provoca un encuentro. Qué casualidad que el primero que va a ver a Brandon Moreno cuando termina la pelea y pasa debajo del túnel y de las botellas de cerveza y de agua, el primero que va a ver a Brandon Moreno es Alexandre Pantoja. Hay que decir una cosa, Pantoja le ganó 2 veces ya a Moreno. Le ganó 2 veces, una por nocaut y la otra por decisión. Alexandre Pantoja va a ver a Moreno y está bien, todo comienza bien, caramba, te felicito, que bien lo hiciste, bla. Pero entonces Brandon Moreno nota que Pantoja se va poniendo rojo y colorado. Oye, pero ¿cuándo vamos a pelear? Oye, no sé, mira, vamos a ver. Oye, pero tiene que ser pronto. Oye, pero ¿cuándo? O sea, ¿tienes miedo de pelear conmigo? Y de pronto, Alexandre Pantoja, que está en una posición calmada, tranquila, felicitando, pasa a ser un tipo que empieza a increpar a Moreno y a decirle que casi que es un cobarde porque no vas a pelear conmigo. Porque, y entonces Moreno lo que dice hoy, oye, hermano, dame un tiempo para disfrutar esto, dame un rato para yo sentirme que soy campeón. Como yo no puedo ahora mismo decirte que eres tú el que va a ser, ni puedo decirte que va a ser mañana o pasado. Dame un tiempo. Entonces yo creo que al final, para mí, las cosas no son tan casuales. Las cosas tienen un objetivo oculto porque la empresa esta, la UFC, copia en ciertas cosas a la WWE y a estas cosas de la lucha, que te espero aquí y el micrófono a veces es más importante que la pelea misma y me vendo. Bueno, yo creo que copian en parte de eso, vender una historia. Ya que hay una historia que ellos van a vender, la historia de que Pantoja tiene 2 victorias innegables sobre Brandon Moreno. Por supuesto, Brandon Moreno ha cambiado mucho más. Brandon Moreno ha tenido una trayectoria de vida diferente a la de Pantoja, pero es una pelea válida no solamente por las victorias de Pantoja, sino porque Pantoja viene en una racha de 3 victorias y sin duda es un rival muy bueno. Y además continuaría la rivalidad La rivalidad y es México-Brasil fundamental. en esta división. Perdón. Yo creo que esta es la pelea que viene, Eduardo, sin duda alguna. Es la pelea que viene. Esta es una división, fíjate, Eduardo, que mientras Figueiredo y Moreno estaban enfrascados en la tetralogía, pues fueron llegando algunos peleadores nuevos, peleadores jóvenes. Este Nicolau que tú mencionabas es muy bueno. La gente todavía no lo asocia mucho porque es una división donde la gente, francamente, antes de esto no ponía mucha atención. Pero este muchacho Nicolau también viene con una racha de victoria, es muy bueno. Ahí está el caso de Manel Cape, que también es muy bueno. Está el caso de Mohamed Mokaev, que es excelente, pero todavía estaría a 2 o 3 peleas más realmente. El ruso del Cáucaso que vive en Londres. Que vive en Londres. El que es criado en Londres, básicamente. Criado en Londres. Y está Amir Al-Basi. Este Amir Al-Basi es muy bueno también, pero todavía estaría. Yo creo que lo primero sería Alexandre Pantoja y probablemente después, si sigue ganando, Brandon Royval. Probablemente Brandon Royval. Y ya después entonces veríamos de este grupo de jóvenes quién sería el que da el paso al frente. Pero lo importante es que yo espero que la división se va a mover ahora, ya sin el aguijón de la rivalidad, sin esa tenaza que tenían Figueiredo y Moreno, la división se va a mover y espero que Moreno, porque él lo dijo aquí en este programa, él quiere pelear de 2 a 3 veces al año, él quiere mover la división y él sabe que la única forma de hacer historia más allá de Figueiredo es teniendo peleando más defensa. Y yo creo que va a ser un campeón muy movido. Sabemos que la UFC tiene grandes planes para México y ahora con Moreno campeón absoluto y sin la sombra de Figueiredo, esos planes van a seguir creciendo. Totalmente. A mí me parece que hay una joya, que han encontrado una joya aquí el UFC por el tipo de mercado, lo que significa ser bilingüe, lo que significa ser mexicano nacido en México. Y creo que si Brandon Moreno sigue ganando, Brandon Moreno va a tener muchas, pero muchas posibilidades de crecer, de brillar y de convertirse en una figura en el UFC, Ebro. ¿Por qué? Porque tiene eso, da espectáculo,
conecta con el público, maneja los dos públicos, el estadounidense y el mexicano. Cuando digo el estadounidense, también estoy hablando del mexicoamericano, de todo el público, y tiene rivalidades. Hay rivalidad con Cejudo, siendo mexicanos los dos, hay rivalidad con los brasileños, es algo que tú sabes que de desarrollarse más todavía vendería mucho. Ebro, yo quiero recordar, antes de seguir con la gente y leer los mensajes, quiero recordar que antes de que apareciera Brandon Moreno, Figueiredo le daba papado a todo el mundo aquí, Ebro, y de manera brutal. Figueiredo era un monstruo. Y aquel empate en la primera pelea le dio vida a Brandon Figueiredo. Le dio una vida brutal a Brandon Figueiredo. Y ahora Brandon Figueiredo es el papá de los pollitos y el dueño de esta división. Pero que es increíble cómo un empate hace que 2 años le dio vida a Oye, guerrero. y vamos a ser sinceros, un empate que es empate porque le quitaron un Ah, punto a Figueiredo. Le quitaron un el punto a gran Jorge Figueiredo. Ebro por allá en la radio diría un empate triunfo. Un empate triunfo. Eso sí califica como un empate triunfo. Primero, porque si no por el punto hubiera perdido Brandon. Segundo, porque esa es la carta de presentación de Brandon Moreno. Sabíamos lo que había pasado con Pantoya, sabíamos la pelea con Askarov, que él debió ganar la pelea contra Askarov. Sabíamos que lo habían cortado. Era una historia interesante, pero nada más que eso. Nadie pensaba, hay que ser justo con esto, nadie pensaba que Brandon Moreno tenía material de campeón. Ya el hecho de haber enfrentado al campeón te dice que venía creciendo, pero nadie pensó en esa primera pelea que Figueiredo, que había, como tú dices, lucido tan monstruoso contra el resto de los rivales, iba a encontrar la feroz oposición que tuvo por parte de Moreno. Ya en esa primera pelea yo decía, caramba, qué bien boxea este muchacho, qué bien tiene el striking este muchacho. Y en la segunda pelea, bueno, nos demostró por qué está considerado uno de los grandes practicantes de Jiu-Jitsu de este momento. Los mexicanos tienen una gran base en dos cosas, en Taekwondo y en Jiu-Jitsu. En eso son muy buenos los mexicanos. Y después, bueno, imagínate, un país que ha dado tantos boxeadores y que tiene tan buenos entrenadores de boxeo, lo que ha hecho Capetillo con Brandon, que ya venía con esa base de lucha, de Jiu-Jitsu, desarrollando las habilidades como striker, lo vimos en esta cuarta pelea, cómo boxeó Brandon Moreno. Para mí, Figueiredo era mejor en el striking y sin embargo yo creo que ya Brandon está por encima de Figueiredo. Ahora mismo, yo creo que la gran amenaza para Brandon es Pantoya, pero sin ser redundante, este es otro Moreno totalmente distinto a aquel que enfrentó. Un animal completamente diferente. Las armas que ha desarrollado Brandon Moreno y sobre todo la mentalidad, porque la mentalidad de aquel Moreno que fue cortado era un hombre, lo ha dicho él mismo, era un hombre que no entendía bien el significado de la grandeza, era un hombre que no entendía bien el significado de pelear por algo más allá de dinero o de pelear por un simple cinturón, sino de pelear por un legado. Y yo creo que eso lo ha aprendido Brandon Moreno. Brandon Moreno está peleando por él y está peleando por su país, está peleando por las artes marciales mixtas mexicanas y por todo lo que viene detrás. Y una cosa, Ebro, esto solo pasa en MMA. Alguien que pierda varias peleas y que llegue tan alto, por lo general, solo pasa en MMA. En el boxeo es muy difícil. El tema del invicto mata a muchos buenos peleadores e impide que buenos peleadores estén así brillando de esta manera. En el boxeo prácticamente no hubiéramos encontrado un Brandon Moreno después de perder, después de haber sido cortado por el UFC. Básicamente no lo hubiéramos encontrado y sin embargo aquí en el UFC lo hemos encontrado. Vamos a leer algunos mensajes, ahorita, Ebro, si te parece. Recuerden suscribirse al podcast, los que nos escuchan o nos están viendo ahora, vayan a cualquier plataforma de podcast y encuéntrenos, por favor. El Vikingo y Ebro, ahí nos encuentran, se suscriben, nos dejan su comentario, nos dan su ranking, todo eso lo pueden hacer en el podcast. Ahí estamos con ustedes. Busquen en Spotify, en Apple, en Google, en Amazon, donde quiera, Sprinkle, busquen el Vikingo y Ebro y ahí nos va a encontrar totalmente para que sepa que estamos con ustedes siempre. Dice por aquí Jesús M, Jorge y Eduardo Brandon está escalando entre top 20, top 20 todo el tiempo en México en combate. El guaso que vuelta Vikingo, dice Resto Alvarado, los mexicanos sí apoyan a los atletas, van hasta el fin del mundo con ellos. Alejo dice, Ebro, sos el mejor del mundo. Muy bien, dice Iván Sánchez, Figueiredo versus Jan, toda esa gente está sumada. Dice Daniel, perdón, Zulca Aroni, Pereira le dará otra paliza a Adesanya y luego va por el doble campeonato. Luis Durán dice Ebro, Israel también fue otro y Potán le ganó 3 peleas.
Dice Josefat Moreno quedó 9 en el libra por libra. Ya tenemos el libra por libra, no lo había visto en el libra por libra, pero aquí está Brandon Moreno. Subió 6 escalones, fíjate. Subió 6 escalones en el libra por libra, así que está muy bien. Bueno, sigan sumándose, dándole like al video, señoras y señores.